Entramos en la recta final del libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, y hoy nos ocuparemos del inicio del capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 1 hasta el 11. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Tome la Biblia, el cuaderno, el papel, el lápiz que haya traído para tomar nota y podamos disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. ¿Quieren escuchar la voz de Dios para sus vidas? Leamos juntos la palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 26. Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó a defenderse. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Dejémoslo hasta ahí, porque hoy quiero comenzar una serie de 3 predicaciones que yo titulé Testimonio. Testimonio. Esta es la primera entrega, y obviamente pues la vida de Pablo es tan extensa en experiencias con el Señor y en el camino del Señor, que Pablo va a necesitar más que una predicación para poder exponer el lujo de detalles que tiene su vida y su experiencia con el Señor. Hoy hablaremos de esa primera parte del testimonio de Pablo, pasado y presente. Miren, en el atletismo hay una modalidad que implica correr cierta distancia hasta encontrarse con uno de su mismo equipo, ¿sí? Y obviamente él tendrá que arrancar también a correr, y los dos tienen que coordinar sus movimientos para poderle entregar algo que trae en su mano, y eso que trae en su mano se llama el testimonio. Oiga, ¿será que lo arrancaron de la Biblia o qué? Se llama el testimonio, y cuando se cae ese testimonio por una mala coordinación, por una mala entrega, eso inmediatamente significa básicamente perder la carrera. Perder la carrera. El libro de los Hechos es esa carrera. El libro de los Hechos literalmente habla de una carrera por la vida, por el evangelio. Y no solo porque tenían que correr, porque si no los mataban. Y literalmente había persecución contra la iglesia cristiana y para desaparecerla, sino también por el paso del testimonio a las nuevas generaciones de discípulos y de siervos que se encargarían de llevar el evangelio, como Lucas lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 8, hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Pero eso no va a ser o no va a depender de un solo hombre. Eso no va a depender de 2 o de 3 o de 4 o de 20. Eso va a ser un proceso larguísimo que se va a extender en el tiempo, en el espacio. El libro de los Hechos nos habla de eso. Y cuando nosotros leemos estas situaciones, estas historias de las iglesias locales, es un desafío para nosotros. Es de alguna manera como usted también lo tiene que hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? Y la iglesia, ¿de qué manera se está movilizando para entregar ese testimonio? Porque hay unos que se demoran más y el otro sale corriendo más rápido y no le entregó nada.
Hay unos que llegan y siguen tan rápido que casi que tumban al otro que les debe recibir y no coordinan esos movimientos. Entonces, el testimonio de las iglesias locales, de la vida de los mártires, el avance del reino en esos contextos tan hostiles, priorizando la predicación aún por encima de sus caprichos, de sus comodidades, de sus presuposiciones, de lo que es y de lo que debe hacer la iglesia. Esto es un desafío para nosotros, hablar del testimonio nuestro. ¿Qué contaríamos nosotros? ¿Cómo nos defenderíamos contando las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros? Porque la situación no ha cambiado. La verdad, este sigue siendo el llamado y la responsabilidad de la iglesia, ser y hacer discípulos en todo lugar, en todo contexto y en toda situación. Ahora, le quiero dar unos cuantos segundos para que reflexionemos. ¿Estamos cumpliendo con la labor de iglesia? ¿Estamos siendo verdaderos discípulos del Señor? Porque hay muchos que ya no parecemos ovejas, sino pollos de engorde. Venimos a recibir, a recibir y a recibir. Pero la norma en el Evangelio es: dad de gracia lo que de gracia ¿qué? Han recibido. Porque quizás ya no somos ovejas mansas, sino cabras saltonas, revironas. Y si el pastor nos diera la posibilidad, le morderíamos la mano. Y cuando hablo del pastor, no estoy hablando de mí, estoy hablando del príncipe de los pastores. Porque en últimas, cuando nos rebelamos contra cualquier autoridad eclesial o civil, Romanos 13 dice que nos estamos rebelando ¿contra quién? Contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Hay algo que deberíamos aprender a diferenciar. Uno son los testimonios de la bondad de Dios con cada uno de nosotros, en nuestras familias, y todo lo que vemos que Dios hace incluso allá afuera con los de afuera. Pero otro muy diferente es el testimonio de conversión personal. Otro muy diferente es la manera en cómo el Señor me trajo a la vida, estando yo muerto en delitos y pecados. Como dice aquella película, he vuelto a la vida. Porque claro, nosotros estábamos muertos, estábamos esclavizados, estábamos presos y cautivos por la maldad. Pero algo hizo el Señor, nos tocó, nos llamó a la vida, a la nueva vida, a la regeneración. Y de esta manera pudimos escuchar la voz de Dios y levantarnos en arrepentimiento para convertirnos, para volvernos a Él. Ese es un testimonio mucho más poderoso. Hablar de los favores de Dios, pues los favores de Dios los recibimos a diario. Hay una gracia común, una gracia general que la experimentan todas las criaturas que hacen parte de la creación de Dios. Pero hay una gracia específica. Hay una gracia que es dada exclusivamente para la salvación. Y esa es la que tú y yo estamos disfrutando. La pregunta es, ¿la estamos disfrutando realmente? Disfrutamos esa salvación, disfrutamos el evangelio al que el Señor nos ha llamado a vivir en nuestra cotidianidad, o todavía hay cosas por ahí como que no nos entran, como que no nos llaman la atención, como que no nos cuadran. Contar nuestro testimonio es todo un reto. Además, pues porque nos comprometemos también al hablar, al decir frente a aquellos que nos escuchan y nos están viendo, y ellos van a medir y van a decir ¿qué tan cierto realmente ha sido la afectación del evangelio en nuestras vidas? ¿Qué tanto el evangelio nos ha transformado? Porque muchos en casa todavía nos dicen, véalo, ¿y eso que va a la iglesia? Véalo, mire, y dice que es cristiano. ¡Ja! ¿Usted para qué va por allá? Porque quizás hay áreas en nuestras vidas que todavía no han muerto. Porque quizás hay áreas que todavía no hemos rendido a los pies del Señor. Porque quizás nuestro carácter sigue siendo un carácter duro, sigue siendo un carácter desbordado, sigue siendo un carácter que está lejos de ser la imagen o el reflejo del carácter del Señor. Así que cuando alguien nos ve, nos descubre o nos acusa, y por eso preferimos más bien no hablar mucho, ¿sí? Porque quizás no hemos sufrido ninguna conversión. El libro de los Hechos también nos reta como iglesia a ser esos testigos fieles, aún en medio de contextos de sufrimiento, de persecución o de la misma prisión. Pablo lleva más de 2 años prisionero. No hay una queja, no hay un lamento, no hay una depresión,
no hay una ansiedad, no hay un desánimo, no hay un cansancio, no hay un reproche para Dios. Al contrario, hay una alegría y un honor que siente de poder sufrir por ese que lo entregó todo también en sufrimiento por amor a Él y por amor a nosotros en la cruz. Es un llamado a sufrir con altura. Es un llamado a estar dispuestos a entregar toda nuestra vida por la causa de Dios. Les pregunto, iglesia, ¿podrían decir las personas cercanas a nosotros que realmente hemos dedicado toda nuestra causa, toda nuestra vida al Señor y a su reino? Alguien que esté a nuestro lado podría dar testimonio diciendo: este sí dio un cambio de un todo y por todo. Se nota que realmente se entregó en alma, corazón y vida a la obra del Señor, al reino de Dios. O todavía dejamos ese, déjame pensarlo, ese sinsabor ahí, como cosas que se ven, pero hay otras que todavía nada. Todavía hay áreas en las que quizás en lugar de mejorar, quizás nos hemos vuelto peores. Entonces me temo que no. Y no se trata de trabajar tiempo completo en la obra de Dios, sino más bien en hacer todo con esa intencionalidad de exaltar al Señor, de ser y hacer discípulos para la gloria de Dios, de compartir y vivir el Evangelio en todo contexto, en todo lugar y situación. Preguntémonos hoy, ¿qué testimonio estamos compartiendo con las personas que están a nuestro lado? ¿Qué reflejo del Evangelio les está llegando a ellos? ¿Qué tanta luz les está alumbrando para ellos también darse cuenta de lo mal que están, del pecado que gobierna sus vidas, de la condenación que viene y que está por delante si no se arrepienten también? ¿Qué tipo de evangelio les estamos modelando? Porque todos soñamos con hijos piadosos. La pregunta es, ¿y estamos modelando esa piedad? Todos queremos con hijos o queremos hijos que vengan a la iglesia, que oren a diario, que lean la escritura. Y la pregunta es, ¿nos ven hacer eso a nosotros? Porque si no lo ven hacer, entonces estamos siendo como los hipócritas, los escribas y fariseos que colocaban cargas sobre otros que ellos no tocaban ni siquiera con un ¿qué? Con un dedo. Y solo la comparación es extravagante, ¿no? Porque queremos que otros la lleven en el hombro cuando nosotros ni siquiera las tocamos con el más mínimo contacto. ¿Qué tipo de evangelio estamos modelando? ¿Qué parte de la historia estamos alterando al contar nuestro testimonio? ¿O qué tipo de cosas estamos ocultando? Porque hay gente que no le gusta contar el testimonio, al menos no unas cosillas. ¿Qué parte estamos omitiendo? Hablemos entonces del testimonio, esta primera parte, pasado y presente. Y veamos desde el texto las implicaciones de entregar nuestro testimonio a los que están alrededor. La primera implicación es que nuestro testimonio debe señalar claramente las controversias. Señalar las controversias. Y note que Pablo está allí. Los argumentos de Pablo no son lisonjeros ni tratando de adular, ¿sí? al rey Agripa, ni viene pues a rendirse a sus pies, o como diríamos nosotros, a sobarle el saco para que tenga misericordia y le dé la libertad. No, ya sabemos que eso no podía pasar, porque Pablo había apelado a César. Sin embargo, Pablo está contento, Pablo se siente feliz de poder hablar con alguien que lo va a entender, de alguien que va a saber de lo que están hablando los dos, que le va a poder sostener la conversación. Y por eso es que Pablo no está exaltando la persona de Agripa, aunque es un rey, sino más bien exaltando su conocimiento. Es un experto en las costumbres judías, es un experto en las controversias. El hombre sabía de qué iban a hablar, ¿cierto? Y sabía propiamente eso que Pablo le iba a comunicar. Entonces, Herodes Agripa era un experto en esos temas judíos, porque su familia siempre había estado ahí. Ya dijimos, el bisabuelo de Herodes es Herodes el Grande, el que cuando Cristo nació mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? El abuelo de Herodes es el que luego aparece pues en los evangelios, el Antipas, ¿verdad? Al que Juan el Bautista le dice: oye, Herodes, ¿no te es lícito estar con la mujer
de tu hermano. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El papá de Herodes Agripa II era Agripa I. Y entonces este es el que aparece por allá en Hechos capítulo 12, que decapitó a Jacobo. Así que la familia de Herodes sabía de qué estaba hablando. Y este era el encargado no solo de una región en Palestina, creo que era Judea, sino también que era encargado, de Cesarea, sino que era encargado de colocar el sumo sacerdote en el templo. Y eso ya le daba una alta influencia, ¿verdad? Porque él era quien decía quién iba a ser el sumo sacerdote. Así que conocían todo ese tejemaneje de la parte con los judíos. Pablo está emocionado, va a hablar con alguien que conoce el tema, que le da la talla en el debate. Los demás no le han podido sostener el debate. Esas diferencias, Pablo no teme señalarlas. Pablo va con toda y obviamente, digamos, todo eso que se ha confundido, todas diferencias que hoy deberíamos marcar como iglesia y las que llegamos a marcar, por eso nos acusan de intolerantes, por eso cambian el lenguaje, por eso se muestran como víctimas y todo ese cuento ideológico salido de la lógica. Y nosotros estamos retados a señalar lo que es controversial. No puede ser que hayan creyentes sin argumentos. No puede ser que haya creyentes creyendo algo sin saber lo que creen o por qué lo creen. No puede ser que haya personas en la iglesia pensando que esto es igual a la iglesia tradicional o confundiendo el cristianismo con otras doctrinas raras que nada tienen que ver con las escrituras ni con Cristo. O peor aún, no pueden haber creyentes que a la vez se creen el cuento de que todos los caminos van a Roma, del ecumenismo, ¿verdad? Porque podrán ir a Roma, pero no al Padre. Para llegar al Padre solo hay un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los cristianos tenemos que ser diferentes. Y miren, si los demás se sienten orgullosos de su pecado y de su identidad, que a propósito la tienen confundida y hasta invertida en muchos casos, nosotros sí tenemos nuestra identidad definida. ¿Por qué no la exhibimos? ¿Por qué la escondemos? No para mostrarla con orgullo, sino con humildad para honrar al Señor. A ese Señor que siendo Señor y dueño de todo, vino a ser siervo, vino a mostrarse como alguien manso y humilde de corazón, obediente hasta la cruz para salvarnos. Como creyentes y como discípulos de Cristo, hemos de valientemente señalar las costumbres vacías, pero no solamente en los de afuera, porque a veces nos ensañamos condenando al que ya está condenado. No. La primera cosa que tenemos que hacer es entre nosotros aprender a señalarnos, a exhortarnos, a amonestarnos, aprender a ser más exigentes entre nosotros mismos en el discipulado. Hermano, como le dijo Pablo a Pedro, sí, lo voy a exhortar porque no estás procediendo conforme al evangelio, eres un hipócrita. Cuando estamos reunidos con los gentiles y no hay nadie de Jerusalén, comes, bebes, juegas, te ríes con ellos. Pero cuando vienen los de Jerusalén, mudas, cambias. Hipócrita, Pedro, hipócrita. Y eso no lo practicamos nosotros. Amamos hablar detrás. Amamos runrunear. Amamos el chisme. Le voy a decir algo, pero no le sostengo. No me meta en problemas. Júreme, prométame que no dirá nada. Entonces, si es bajo esa amenaza, no lo diga. Nuestros oídos no deben ser prestados para escuchar ese tipo de basura. Si usted va a decir algo de lo cual no está dispuesto a sostenerlo, entonces no lo diga, trágueselo. Porque ¿qué testimonio estamos dando? Y yo también trabajé en empresas donde muchos que decían ser cristianos eran los más chismosos de todos. Donde muchos que decían ser cristianos salían robando más tiempo que cualquier otro mal trabajador, hijo del diablo de la calle. Así que venían siendo familiares o no. No podemos seguir señalando simplemente lo que está mal allá afuera, porque creo que tenemos muchas cosas para señalar entre nosotros. Y no para criticar, y no para juzgar, no para condenar, sino para llevarnos al crecimiento. Ay, qué pesar, yo no le digo nada. ¿Cómo que qué pesar y no le dices nada?
Hay que confrontar, hay que exhortar, hay que motivar. No queremos ver crecer al hermano y en la eternidad estar con el Señor. O queremos que el día de la separación, ese día también nosotros seamos separados. No. Tenemos que afinarnos, tenemos que tratarnos unos a otros, tenemos que disipularnos, orar unos por otros, velar unos por otros, tenemos que guardarnos del pecado. Pero ¿cómo es posible que nos vemos en todo tipo de andanzas, que escuchamos las malas conversaciones, que vemos el mal proceder y no decimos nada? Y después cuando sale a la luz vienen todos diciendo, sí, yo sí sabía, pero yo no había dicho nada. Mucho cuidado, porque yo siempre les he dicho algo: o somos víctimas o somos cómplices. Y el callar nos hace cómplices. Hay que cumplir la función. Y a uno nos tocó una función muy maluca: ser la boca del cuerpo. Y tener que hablar. Y tener que confrontar. Y tener que decir al hermano: hermano, te confronto en el amor del Señor. Tu actitud no es coherente y no es correcta delante del Señor. Si lo toma o lo deja, problema de él. Eso dice Mateo 18. Pues si tu hermano peca contra ti, búscalo en secreto. Y si lo vas a reconvenir, y si él se arrepiente, habrás librado el alma de tu hermano. Pero si él sigue empeñado en negarlo todo y di que no es cierto, como el bolero, entonces tráele 2 testigos. Espérate, porque no solamente te vi yo, no solo te escuché yo, hay testigos. Ahí mismo, vea, vamos al bar, traemos los testigos. Y ahí entran esos que han dicho y que hay que meterlos en el cuento, hay que traerlos para que afinemos todos a la vez. Y entonces lo confrontamos, y si logramos que el hermano se arrepienta de su pecado, hemos salvado el alma de nuestro hermano. Si el hermano se sigue empeñando en continuar y negarlo todo, y en decir que eso es un montaje, que ese no era él, era el otro él, y a pesar de las pruebas y de los testigos dice que no, entonces hay que confesarlo delante de la iglesia. Y si aún así no tiene una actitud de arrepentimiento, a ese hermano hay que expulsarlo de la congregación. Hay que entregárselo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, pero la preservación de su alma. Eso dice la Escritura, así que no se asuste. Eso es bíblico. Es bíblico tener toda esa disciplina dentro de la iglesia. Así que nosotros que tenemos esa madurez, así que nosotros que tenemos el entendimiento, bueno, pues motivémonos a crecer unos a otros, no sigamos ahí como de todo bien como el pibe, no hay problema con nadie, no lo toco para que no me toque, y bueno, pues no nos decimos nada, entonces nos amamos entre nosotros. Eso no es amor, eso es hipocresía, eso es mentira, eso no es iglesia del Señor, es una mezcla de una cantidad de cosas donde no hay santidad, donde no hay un verdadero discipulado, donde no hay un verdadero arrepentimiento. Sí, hay que señalar lo controversial, hay que señalar lo que es contrario a la fe del Señor Jesús, y hay que hacerlo sin miedo. Y el que se sienta discriminado, pues qué pena. Ahí sí, el que le caiga el guante, que se lo chante. Es el Señor el que le está hablando, eso no es problema mío. Si usted lo quiere tomar como personal, pues créame que yo no lo estoy haciendo personal. Estoy viendo lo que la palabra de Dios nos dice y lo estoy aplicando a nuestro contexto. Pero si alguien se siente muy ofendido, pues oféndase con el Señor, con el que le mandó la razón, porque yo solamente soy el razonero. Amén. Hay que señalarlo con fuerza, hay que señalarlo con autoridad, hay que tener determinación, y no importa, no se pueden medir consecuencias. Pablo está en la boca del lobo. Pablo está hablando con ese que durante 2, 3, 4 generaciones han perseguido y han matado cristianos. El bisabuelo, desde que Cristo nació, lo buscó para matar. Luego llegó el otro y mató a Juan el Bautista. Y es el Herodes, que también se burló de Jesús. ¿Recuerdan? Que Pilato, para congraciarse porque estaban peleados, dijo: es Galileo, llévenlo allá, a Galilea, donde Herodes. Como Herodes también estaba en Jerusalén, dicen los evangelios, entonces lo trajeron. Herodes le colocó la capa, se burló de él: eres tú el rey de los judíos. Lo vuelve a mandar a Pilato. Y esos son los 3 juicios romanos que la Biblia muestra con Jesús. Así que la familia de Herodes no eran los parceros de los cristianos, ni los defensores.
Pero sin embargo, Pablo no tiene temor ni miedo de hablar lo que tiene que decir, de hablarlo en la presencia del Señor, de hablarlo en presencia de él, de Festo, y hablarlo también en frente de los judíos, porque siempre que ha tenido que hacerlo, habla la verdad. Un cristiano habla ¿qué? Verdad. Y no dice el dicho que la verdad duele, pero hay que decir la verdad. Y hay que decirla con amor, con prudencia. Y hay que mirar también a quién es que se la vamos a decir. Y la compasión, la misericordia del Señor con la gente ignorante, con el pueblo, con aquellos engañados. Pero esos que eran autoridad, esos que son líderes, esos que en lugar de conocer y de ir adelante están parados en la puerta, no entran ni dejan entrar, no hacen ni dejan hacer. A esos es duro que hay que darles, hermano. Eso hay que hacerlo sin misericordia, porque es el celo también de la verdad del Señor. Amén. Lo segundo que implica contar nuestro testimonio es sostener las confesiones. Y me llama la atención que en el versículo 4 y 5, note lo que dice: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos lo saben. Si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. La secta más que, escúchelo bien, estricta. Te tiene que mencionar esa, porque era así de complicada. Y ahí fue fundamentado y enseñado Pablo. Pero si lees el versículo 9 al 11, también habla de ese pasado de Pablo. Y Pablo dice, bueno, fui formado ahí como judío. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Y por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Era un hombre celoso, era un perseguidor de la iglesia. Había estado cuando apedrearon a Pablo y según su testimonio, cuando mataron a otros y cuando los iban a matar, yo daba mi voto para que lo hicieran. Está confesando Pablo. Fuera de eso, perseguía, metía a la cárcel, hostigaba, castigaba, los condenaba a muerte. Y tuvo la osadía hasta de salir detrás de ellos a ciudades extranjeras. Se volvió un cazarrecompensa, ¿sí o no? Se volvió un buscador, un cazacristianos. Pablo, a diferencia de muchos de nosotros hoy, no tenía problema en mencionar su pasado y en citarlo para mostrar el favor de Dios. La clave es que en todo testimonio el protagonista no debería ser ninguno de nosotros, sino Jesús. Pero a veces contamos esos testimonios, hermano, que uno termina casi con ganas de decir, hermano, venga, écheme una firmita acá. Que usted es el superhéroe de la historia, wow. Nunca había escuchado algo así. A veces hablamos del pasado como con, aquellos tiempos, como con cierta nostalgia, como con cierto anhelo de volver el tiempo y como cantan por ahí, quisiera que mi vida regresara hacia el pasado. Y no debería ser así. A veces hablamos del pasado como con tanto orgullo por lo que hicimos, por lo que construimos, por lo que alcanzamos. O simplemente contamos nuestra conversión sin darle la gloria a Dios. Y eso sí es orgullo. Hay que contar lo que fuimos sin Él, para honrarlo ahora por lo que somos en Él. A no ser que hoy estemos actuando peor de lo que actuábamos antes sin Él. Y entonces ahí es donde muchos de nosotros decimos, no, mejor no digo nada. Porque todo lo que diga puede ser usado, ¿qué? En mi contra. No nos favorece decir que como cristianos faltamos a la palabra, faltamos a la ética, a la moral, a la santidad, porque inmediatamente vamos a tener, una cantidad de manos que se extienden y nos señalan y dicen, ¿pero cómo? Porque todos saben lo que un cristiano debe hacer. Lo saben, ¿verdad? Y lo tienen muy clarito. Pero usted no es cristiano, güey. Pero usted no va a la iglesia. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? Si ya sabemos qué hay que hacer. No, es más fácil tomar el pecado del otro y escudarnos en él y decir, bueno, yo no voy allá porque es que, mire, conocí a alguien.
Pero si nuestro ejemplo y nuestro modelo es Cristo, ¿qué tienes que decir de Él? A ver, ¿en qué te ha defraudado? ¿En qué te ha decepcionado? ¿En qué te ha faltado? ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no le obedecemos tal cual como Él lo exige en su palabra? Pablo reconoce que estaba tan mal como ellos, como los judíos y como Herodes, porque era un perseguidor del cristianismo, obviamente pensando que agradaba a Dios, y resultó que estaba caminando en contravía del deseo de Dios. Pablo hizo parte de la secta judía tan radical como los fariseos y comprometido del todo, no por los laditos como muchos de nosotros hoy, que por eso no nos atrevemos a hablar de la iglesia, porque no hay compromiso con la iglesia. No hay cómo anclarnos a ese compromiso o demostrar que realmente estamos viviendo en integridad y en santidad para el Señor. Lo más genial de ese momento es que Pablo hace de sus acusadores sus propios testigos. Esto es maravilloso, porque Pablo dice, mira, ellos lo saben, ellos me conocieron desde chiquito, ellos saben que fui formado a los pies de Gamaliel, ellos saben quién era yo, es más, ellos me firmaban las cartas para perseguir a los cristianos, era con la autorización de ellos que andaba por el mundo yo cazando cristianos, echándolos a la cárcel, azotándolos y matándolos cuando podíamos. Y eso es espectacular, porque es paradójico. Note solo un momento y hagámonos el cuadro. Que Pablo diga, ellos saben que yo era fariseo como ellos, que yo fui criado, instruido en la ley y que hacía parte de la secta más estricta de nuestra religión. Y de repente Agripa y Festo y todos los de autoridad voltean y miran a los judíos, porque Pablo los está señalando. Entonces de repente voltean y ¿qué tienen que hacer ellos? Afirmar que lo que está diciendo es verdad. Sabían que lo que decía era cierto y tenían que reconocerlo. Qué bueno es aprender a mostrarnos también vulnerables. Qué necesario hoy es abrir el corazón y hablar de nuestros errores para engrandecer la redención de nuestro Señor, para señalar al que se debe llevar los créditos y los aplausos, porque a veces nos mostramos como el Rambo, como el superhombre, y eso no existe. Es mejor mostrarnos como ese pecador, como esos miserables pecadores que somos. Y por eso Pablo siempre decía, yo soy el peor, el primer pecador entre ustedes. Pablo nunca osó tomar ese lugar. Yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y todos tendríamos que decir, uy, sí, Pablo, necesitas ahí como una plaquita. Pero Pablo dice, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Qué bueno es abrir el corazón. Qué bueno es acercarnos a otros, no con el presupuesto o la presunción de ser mejores que ellos y decir, bueno, hijo, pues mira, yo te... No. Sino mostrarnos que quizás somos peores que ellos. Motivarles que en todos algo anda muy mal y que en el único que nos podemos refugiar es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando contemos el testimonio, no contemos solo lo bueno. Hablemos también de las embarradas, de las caídas, de los pecados. Ahí también es honrado el Señor. Hablemos de los errores, del descachalandre que hemos tenido, de los desánimos. Yo les he contado cuando quería ser ganadero y compré la vaca y la vaca se me murió. Yo les he contado cuando quise ser millonario y me metí por allá en un negocio y perdí millones, hermano. Yo les he contado cuando he tomado malas decisiones, cuando he actuado como un animal, cuando quizás no he medido las consecuencias, cuando me he dejado llevar por un impulso, por la ira con mis hijos. Y han visto un papá que así como se exalta y como es impulsivo, también viene a ellos y se reduce y se rebaja a pedirles perdón. Y siempre les he preguntado esto, ¿a quién de nosotros el papá o la mamá le ha pedido perdón? Ahí hay una deuda, mire, ya empezaron los reclamos por acá. Ahí hay una deuda. No somos padres perfectos. Y después decimos, este muchacho, ¿por qué no reconoce sus equivocaciones? La pregunta es, ¿algún día nos vieron a nosotros reconocerla?
Esa es la razón por la que no lo hacen. Qué bueno es mostrarnos vulnerables, abrir el corazón. Qué bueno es ser humildes. Qué bueno es, con un corazón abierto, facilitarle al nuevo o al otro hermano, abrir también el corazón de él. Hablar de las luchas, hablar de las debilidades sin necesidad de aparentar. Uy, a ti te pasa eso. Uy, qué poco espiritual eres. Y en lugar de aplastar y de recriminar, más bien llevarlo a la gracia, llevarlo a la cruz de Cristo. No hay necesidad de aparentar, de ocultar. ¿Qué pretendes decir? Que tú no tienes lucha, que tú no tienes pecado, que tú no peleas ni batallas con nada a diario, que no fallas al Señor. Y entonces, ¿de dónde eres? ¿De dónde nos visitas? Hay algo común en nosotros, es la depravación. Es el corazón engañoso que tenemos y no lo podemos ocultar. Usted lo puede negar, es una cosa, pero ocultarlo, hermanos, ¿a quién tratas de engañar? Lo triste es que cuando juzgamos a otros, en eso mismo nos estamos juzgando a nosotros. Amén. No ocultemos lo que el Señor bien conoce de nosotros. Más bien mostrémonos humanos, compasivos, misericordiosos. Dejemos a un lado esa falsa piedad y esa falsa espiritualidad que nada bueno le ha hecho a la iglesia. Más bien busquemos crecer, pero no solos. Busquemos crecer de la mano con aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestro lado, con aquellos a los que también estamos discipulando y estamos orientando a Cristo. La pregunta es, ¿por qué no hacer énfasis en nuestros errores del pasado si el Señor ya los ha perdonado? ¿Por qué no mencionar eso? El innombrable. No me menciones ese error, no me menciones ese nombre. No hay que mencionarlo, porque Él ya nos transformó, porque Cristo nos redimió y nos hizo nuevas criaturas, nos hizo sus hijos. Siendo sus enemigos y siendo contrarios a Él, Cristo nos salvó y nos amó a través de la cruz. Así que contar nuestro testimonio no puede olvidarse eso. No solo referirnos o señalar las controversias, sino también sostener las confesiones. Y en ese tiempo pecaba, en ese tiempo fallaba, en ese tiempo hacía esto, y de allí me rescató el Señor, para que la gloria sea de Él. Amén. Y en tercer lugar, al contar el testimonio, tenemos que sentir las convicciones. Se tiene que sentir en las entrañas. Versículos 6 al 8. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche. Participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. Es decir, ¿y por qué me acusan de creer en la resurrección de los muertos? Si es que ellos mismos creen y anuncian eso. Ellos lo enseñan, porque yo estuve allá y enseñé lo mismo. Y ahora les termina con una estocada final. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? ¿Cree que no es capaz? Claro que es capaz. Pablo habla de la esperanza de la resurrección que tenían supuestamente los judíos, pero que habían despreciado al despreciar la de Cristo. Y este era tema viejo. Por eso Pablo dice, es que yo estoy esperanzado en la promesa que se le dio a nuestros antepasados. Pablo sabe muy bien dónde nació la esperanza y dónde nació el evangelio. Gálatas 3:8 dice que Abraham allá en Génesis 12 recibió el evangelio cuando el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y mire, me acusan de lo que ellos también guardan como esperanza. Entonces ellos también deberían estar aquí conmigo para que mueran conmigo como ellos quieren que yo muera. Pablo los confronta y los confronta a través de la pregunta: ¿por qué les parece eso increíble? Dios no puede resucitar a alguien si Dios es el dueño de la vida, y los deja viendo todo un chispero, como decimos nosotros. Y Pablo, movido por esas convicciones que tiene y siente, testifica con valentía de lo que cree. Aún enfrente de esas autoridades romanas, judías, contrarias al cristianismo, él no toma la palabra para implorar misericordia, para decirle que por favor lo dejen ir, que ya está aburrido, 2 años en la cárcel, que le den una oportunidad, que si lo dejan salir él no va a predicar más a Cristo. No.
Él desde la cárcel está predicando, está testificando y sabe para dónde va, a Roma, y sabe a qué va, a llevar el evangelio y dejar el nombre del Señor en alto. Sin lugar a dudas, Él ha resucitado. Creo en la resurrección, por eso no me importa que ustedes me maten. Es que ese es el mensaje que está dando Pablo. Tengo la esperanza de la resurrección, así que me río de lo que ustedes me puedan hacer. Porque aquellos que creemos en la esperanza, no tenemos temor a esa muerte. Mi madre hoy fue intervenida en la cabeza de su grano cancerígeno. Yo le decía, por charlar le decía que parecía un unicornio porque tenía un cacho acá, ya le habían dicho que era cancerígeno y pues obviamente uno se preocupa. Yo ayer pensaba y decía, bueno, pero ¿qué hago? No la tengo que llamar, tengo que despedirme porque de alguna manera si de pronto no aguanta la cirugía y mi vieja se me va, pues yo tengo que darle el último aliento, la última esperanza. Voy a hacer la última oración con ella. Y ya llamé y hablé con ella, le dije cómo se sentía, que obviamente el Señor pues le fortaleciera también en ese momento y nos fortaleciera a todos. Y que tuviera en cuenta y recordara que Él es el dueño de nuestra vida. Y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede partir. Así que en cualquier momento tenemos que estar dispuestos a soltar. Y ayer me acosté tranquilo, luego de orar con ella y de saber y decir, Señor, si este es el día, gracias, porque la hemos disfrutado, porque la he tenido a mi lado por mucho tiempo. Pero muchos de nosotros somos más bien de los que oramos así como aquellos falsos profetas. No acepto un no como respuesta. No, y entonces vas a coger del cuello a Dios para sacarle el sí o qué. No podemos hacer nada. Él es el Dios soberano, Él es el que tiene el control, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Mi madre ya está en la casa, se está recuperando, gracias al Señor. Y gracias también a todos los que nos acompañaron en oración. Nunca sobrará una oración para que se haga la voluntad del Señor. Pero nosotros no podemos ser tan maliciosos. Y nosotros decimos, ay, que se haga tu voluntad, Señor. Y siempre decimos, como en la final aquella, que gane Nacional o que pierda Millonarios. Y siempre tratamos de todo para nuestro lado, de todo para nuestro lado. Y no es así. Pablo está movido por convicciones. Pablo sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir y aprovecha todas las oportunidades. Nuestras convicciones son más expresiones dubitativas hoy. Son expresiones llenas de inseguridad. Son expresiones llenas de duda. Ay, ¿será que el Señor? Ay, y si, ay, no, yo no sé. Y en todo momento estamos ahí como con esa angustia y con eso no es confiar en el Señor. Nuestras expresiones y convicciones están llenas de inseguridad, carentes de argumentos escriturales, los cuales deberían resaltar en cada paso, en cada decisión, en cada expresión, motivación y acción que tomamos. Pero nuestras acciones no son acciones de confianza en el Señor. Pero nuestras palabras no es que sean muy alentadoras. Sí, a veces llevan más miedo, más temor, más angustia, más zozobra que fe. A veces estamos como más dispuestos a creer en otras tonterías. No, el cristianismo no solo es sustentable. El cristianismo muestra respuestas, muy buenas respuestas a las buenas preguntas que el mundo haga. Pero el cristianismo no solo es respuesta, el cristianismo también es pregunta. Y por eso Pablo termina con una pregunta y con una interrogación. ¿Por qué les parece tan difícil creer que Dios pueda resucitar a alguien de los muertos? Y esa pregunta sigue viva hoy. ¿Cómo es posible que muchos puedan creer con más facilidad en cuentos, teorías, ideologías, argumentos de mentira, reencarnación, otras vidas, el metaverso, la angeología, los fetiches en colores, olores, hierbas, números, etcétera, antes que creer en la palabra del Señor? Pablo todavía resuena con esa pregunta. ¿Cómo es posible que podamos creer más en la palabra de un hombre? Es que él me dijo. No, el doctor me lo prometió. Cuando el Dios de los cielos ya dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. No debe ser así. Y quiero concluir diciendo 3 frases que para mí fueron lapidarias. 3 frases que el Señor colocó en mi mente porque estoy seguro que no pudieron haber surgido de mí.
y que si usted y yo podemos tomar notas y meditarla, yo sé que sería de gran ayuda para nosotros. La primera, si mi testimonio de vida no exalta a Cristo, es orgullo, es autobiografía, y todo esto carece de poder. Por eso es que el testimonio de muchos de nosotros no causa ningún efecto en nadie, porque en últimas no señalamos ni apuntamos la gloria a Cristo, sino que parece que nos estuviéramos alabando a nosotros mismos. 2. Si mi testimonio cristiano no señala lo que está mal en mí, o sea, mi pecado o lo que estaba mal en mí, entonces me surge una pregunta: ¿qué necesidad tenía de Cristo? Si no había nada malo y si éramos tan buenas personas, entonces, como diría aquella novela del Taconcito que recuerdo, siendo muy pequeño, no recuerdo actores ni me la vi, pero sé que titulaba así: ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Y la tercera, si mi vida no es coherente con mis convicciones, oiga eso, si mi vida no es coherente con mis convicciones, no solo carezco de convicciones, también de vida. Si no hay convicciones de fe, nunca podremos recibir la vida que Cristo nos da. Y esto es muy importante, porque mi vida debe ser un testimonio andante de lo que digo creer. Si no es así, estamos perdidos. Si mi vida no es coherente con mis convicciones, no solo carezco de convicciones, carezco también de vida. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Gracias por esta primera entrega de esta seguidilla de predicaciones acerca del testimonio. El testimonio de un testigo fiel. A esto he sido llamado. Y todos y cada uno de los que estamos aquí, a ser testigos de tu amor, a ser testigos de tu santidad, a ser testigos de tu verdad, de tu muerte, de tu resurrección, aunque en ese ejercicio de testificar nos cueste la vida, no importa, aunque cueste sufrir, aunque cueste negarnos a nosotros, a esto nos llamaste. De manera que no hay forma de contar mi testimonio si tú no apareces en él. No habría nada que contar. No hay forma de contar mi testimonio sino refiriéndome a mi vida de oscuridad, de pecado. Y no experimenté las drogas ni el alcohol. Nunca robé, nunca asesiné. Pero eso no quiere decir que no estuviera depravado completamente. Eso no quiere decir que mi corazón fuera un corazón conforme al tuyo. Pero mi mente, mi corazón estaba lejos de ti. Amaba el mundo. Buscaba los placeres de la vida. Confiaba en hombres antes que en ti. Y eso es ser idólatra. Y eso es ser adúltero, espiritualmente hablando. Si no tengo la capacidad de señalar mis pecados, es porque aún dudo de que haya sido perdonado. Si me cuesta señalar y contar y compartir lo malo que he hecho, es porque quizás me preocupo porque mi nombre sea aclamado y guarde una buena reputación, en lugar de exaltar el tuyo, que siempre es bendito y perfecto. Si lo que digo creer no lo vivo, entonces sería mejor callarlo, Señor. Enséñame a contar el testimonio en la cotidianidad,
Enséñame a dar testimonio de ti, de tu muerte, de tu resurrección, sin importar que tenga que morir. Enséñame a vivir para tu gloria, muriendo a mí mismo. Y enséñame, Señor, a ser un testigo fiel de tu amor, de tu gracia y de tu expresión en la cruz del Calvario. Bendice a tu iglesia, fortalécela, y que en todo tiempo podamos señalarte a ti como el dador de la esperanza, de la libertad y de la vida a través de tu sacrificio. Muchas gracias. Esta noche te damos en Cristo Jesús. Amén. Gloria